¿Ya alguna vez has sentido que tu vida ya no te pertenece, que en un solo instante todo por lo que luchaste, todo lo que soñaste, desaparece sin dejar rastro? Así comenzó mi historia. Me llamo Valeria y hasta hace poco pensaba que mi destino me pertenecía. Crecí en una familia tradicional, con valores firmes y expectativas claras, obediencia, respeto y, sobre todo, lealtad a la familia. Pero lo que nunca imaginé es que esas mismas creencias serían la razón por la que mi vida cambiaría para siempre. Mi madre me llamó una tarde para hablar. Su tono era diferente, demasiado serio. En la sala mi padre estaba sentado con los brazos cruzados, con esa mirada que no dejaba espacio para discusión. «Valeria, esto no es una elección», dijo mi madre con voz firme. «Es lo mejor para ti y para todos nosotros». Frente a ellos, sobre la mesa, había un sobre grueso con documentos. «Un contrato. Vas a casarte con Ignacio Ferreira», dijo mi padre sin rodeos. La habitación pareció cerrarse sobre mí. Ignacio Ferreira. Un empresario influyente, dueño de una fortuna inmensa. Un hombre que conocí apenas unas semanas atrás, cuando llevé el almuerzo a mi hermano en la oficina donde trabajaba. Él me miró ese día de una manera que me incomodó. Ahora entendía por qué. «¡Esto! No puede ser en serio», mi voz apenas fue un susurro. «Es un gran hombre, Valeria», insistió mi madre. «Tiene el poder para asegurarte un futuro sin preocupaciones». «Pero yo no lo amo». Mi padre golpeó la mesa con fuerza. «El amor no paga las cuentas». Intenté resistirme, rogué, lloré, grité, pero sus rostros eran de piedra. No había salida. Días después, vestida de blanco, me encontraba de pie frente a un altar. Ignacio tomó mi mano y supe en ese momento que mi vida ya no me pertenecía. Pero lo peor aún estaba por venir. La primera noche en la casa de Ignacio entendí lo que significaba estar atrapada. El lugar era enorme, silencioso, frío. Las paredes estaban decoradas con cuadros costosos, alfombras gruesas y muebles de madera oscura. Pero no había calor, no había vida. Era como un museo donde todo se veía perfecto, pero nada se sentía real. Cuando entré a la habitación que compartiríamos, él ya estaba ahí, sentado en un sillón con una copa en la mano. «Relájate», dijo sin mirarme. «No espero nada de ti esta noche». Yo seguía de pie en la puerta, paralizada. «Entonces, ¿qué esperas?» Ignacio sonrió, pero su sonrisa no tenía calidez. Obediencia, discreción y que no causes problemas. El mensaje estaba claro. No era su esposa, era parte de su mundo, de su imagen, de su poder. Me acosté en la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente me desperté con un sentimiento de vacío en el pecho. Bajé a desayunar y ahí estaban ellos. Sus hijos, sentados a la mesa, comiendo en silencio. El mayor, Esteban, levantó la mirada y me observó con una expresión de absoluto desprecio. «Así que ahora tenemos una madrastra nueva», dijo con una sonrisa cínica. «Pensé que papá había dejado de coleccionar esposas». Ignacio ignoró su comentario y siguió leyendo el periódico. No respondí. ¿Qué podía decir? La única que parecía indiferente era la hija menor, Camila, que apenas me dedicó una mirada antes de volver a su teléfono. El desayuno fue un martirio. Cada palabra, cada gesto dejaba en claro que yo no pertenecía a esa casa. Y lo peor fue cuando Ignacio habló. «A partir de ahora, Valeria será parte de esta familia. Espero que la traten con respeto». Esteban soltó una carcajada. «¿Respeto? No me hagas reír, papá». Se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre la mesa y salió de la habitación sin mirar atrás. Ignacio suspiró y se levantó también. «Tengo reuniones todo el día». «No me esperes despierta», me dejó ahí, sola. El mensaje era claro, no le importaba lo que pasara conmigo. Y en esa casa yo estaba completamente sola. Las paredes de la casa eran demasiado gruesas, tan gruesas que incluso mis propios pensamientos parecían rebotar en ellas, atrapándome en un eco interminable. Cada día era el mismo: despertar sola, desayunar en silencio, sentir las miradas hostiles de los hijos de Ignacio y pasar el resto del tiempo deambulando por un lugar que nunca podría llamar hogar. Pero todo cambió una noche. No podía dormir. Me levanté y caminé por el pasillo en penumbras, dejando que el eco de mis pasos rompiera el silencio. No sabía a dónde iba, solo sabía que no quería estar encerrada en esa habitación una noche más. Llegué al patio trasero, donde el césped aún estaba húmedo por la lluvia de la tarde. Y ahí estaba él, Esteban, apoyado contra la baranda, fumando con la mirada perdida en la nada. Cuando me vio, alzó una ceja. «¿No deberías estar dormida?» Su tono no era amable, pero tampoco hostil. «No puedo dormir», respondí sin pensar. Él me observó por un momento, luego extendió la mano con el cigarro entre los dedos.
¿Quieres? Negué con la cabeza. Él sonrió levemente. Claro, eres demasiado perfecta para eso. No soy perfecta. Eres la esposa de mi padre. Para él, eso es lo mismo. El peso de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me acerqué lentamente y me apoyé en la baranda junto a él. La brisa nocturna era fresca, pero no tanto como la forma en que él me miraba. ¿Por qué me odias?, pregunté finalmente. Esteban soltó una risa seca. No te odio, solo no confío en ti. ¿Por qué? Se giró hacia mí, mirándome directo a los ojos. Porque ninguna mujer entra en esta casa sin saber exactamente en qué se está metiendo. Su respuesta me dejó sin palabras. No esperó a que respondiera. Solo se alejó, dejando tras de sí el olor a tabaco y una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué tanto sabía Esteban que yo no sabía? Esa noche me di cuenta de algo importante. Si quería sobrevivir en esa casa, no podía ser una simple espectadora, tenía que averiguar la verdad. Algo no cuadraba. Las palabras de Esteban me persiguieron durante días. Ninguna mujer entra en esta casa sin saber exactamente en qué se está metiendo. Pero yo no sabía. No entendía por qué Ignacio me había elegido. No entendía por qué mi familia aceptó sin dudarlo. Y sobre todo, no entendía qué demonios pasaba dentro de esas paredes. Entonces decidí averiguarlo. Ignacio pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, y sus hijos me ignoraban la mayor parte del tiempo. Eso significaba que tenía libertad para explorar. El primer lugar al que fui fue su estudio. Era un espacio impecable, con estanterías repletas de libros y una enorme ventana que daba al jardín. Pero lo más importante estaba en el escritorio, una carpeta gruesa con mi nombre en la portada. Mi pulso se aceleró. Abrí la carpeta y lo primero que vi fueron fotos. Mías. No de la boda, no de reuniones familiares. Fotos de meses atrás, caminando por la universidad, en el café donde solía ir con mis amigas, saliendo de casa de mis padres. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ignacio me había estado vigilando mucho antes de que yo supiera de su existencia. Seguí hojeando la carpeta. Había documentos con información detallada sobre mi familia, deudas, negocios fallidos, nombres de contactos y luego un contrato, un acuerdo firmado entre mi padre y él. Lo leí varias veces, sintiendo que la sangre me abandonaba el cuerpo. Ignacio compró mi matrimonio. La boda arreglada no fue solo una cuestión de tradición, fue una transacción. Mis padres lo sabían y me vendieron sin dudarlo. Sentí náuseas, me costaba respirar. Cerré la carpeta con manos temblorosas y la volví a dejar en su lugar. Tenía que salir de ahí. Salí del estudio tan rápido como pude y caminé hacia el jardín. ¡Aire! Necesitaba aire. Pero apenas puse un pie afuera, una voz me detuvo. Encontraste lo que buscabas, ¿verdad? Me congelé. Esteban estaba de pie a unos metros de mí con los brazos cruzados. ¡Sabía! ¡Él sabía! Y por la forma en que me miraba, esperaba que yo también lo supiera ahora. ¿Por qué no pareces sorprendido? Mi voz apenas salió como un susurro. Esteban no se movió. Seguía de pie en el jardín, mirándome con esa expresión de alguien que ya ha visto todo antes. Porque en esta casa nada es una sorpresa. Su tono era tranquilo, pero en su mirada había algo más, algo que no entendía. Mis piernas temblaban. Mi familia. La rabia empezó a subir por mi pecho. Ellos me vendieron. Él asintió lentamente. Lo hicieron. Las palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Sabía que era verdad. Lo había visto con mis propios ojos en esos documentos. Pero escucharlo en voz alta, salir de la boca de Esteban, lo hacía aún más real. ¿Y tú? ¿Desde cuándo lo sabías? Él suspiró. Desde antes de que pusieras un pie en esta casa. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué no dijiste nada? Esta vez sí se rió, pero no fue una risa de diversión. ¿Y de qué hubiera servido? ¿Habrías huido? ¿Te habrían dejado? El silencio que siguió fue la confirmación de lo que ya sabía. No había tenido opción desde el principio. Mi rabia se convirtió en algo peor, en impotencia. Me abracé el cuerpo con los brazos, intentando detener el temblor. No entiendo. Mi voz sonaba frágil, rota. ¿Por qué yo? Esteban me miró por un momento como si estuviera debatiendo si decirme la verdad o no, y entonces lo dijo. Porque Ignacio te eligió. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir? Que mi padre no hace nada sin un propósito. Él no solo te eligió porque eres bonita o porque tu familia estaba en deuda. Te eligió porque quería probar algo. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. ¿Probar qué? Esteban bajó la mirada por un segundo y cuando la levantó de nuevo su rostro estaba tenso. ¿A ti? Mi corazón se detuvo. ¿Probarme? Él dio un paso más cerca. No eres la primera. El frío se extendió por todo mi cuerpo. ¿Qué?
¿Qué significa eso? Esteban suspiró y se pasó una mano por el cabello como si estuviera cansado. Significa que mi padre ya ha hecho esto antes. Mi estómago se hundió. ¿Con quién? Esta vez Esteban no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Con mi madre. El golpe fue tan fuerte que tuve que apoyar una mano en el respaldo de la banca cercana. ¿Tú? ¿Tu madre? Asintió. Y con la mujer que vino antes que ella. Mi piel se erizó. ¿Qué les pasó? Él me miró directamente a los ojos. Se fueron, el silencio se volvió insoportable. ¿Se fueron o las hicieron irse? Esteban no respondió, y en ese momento supe que no podía confiar en nadie. Algo dentro de mí se rompió. Si lo que Esteban decía era cierto, entonces yo no era la primera. Ignacio ya había hecho esto antes, y esas mujeres desaparecieron. El aire se volvió pesado. La noche se sentía más oscura. ¿Qué les pasó? Insistí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esteban desvió la mirada por un segundo, como si estuviera eligiendo sus palabras. Se fueron. No te creo. Mis propias palabras me sorprendieron. Ya no hablaba con miedo. Ahora hablaba con rabia. No tengo razones para mentirte, pero tampoco tienes razones para decirme la verdad. Se hizo un silencio tenso entre los dos. Entonces Esteban suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lo único que necesitas saber es que ninguna de ellas tuvo un final feliz. Su voz sonaba sincera, pero algo en su mirada me decía que había más, mucho más. Mi piel se erizó. ¿Y qué quiere Ignacio de mí? Esteban soltó una risa seca. No lo sé con certeza. Pero si mi padre te eligió, es por algo. Y créeme, tarde o temprano lo descubrirás. Mi corazón martillaba en mi pecho. No podía esperar a que Ignacio decidiera mi destino. Tenía que descubrirlo antes. Tenía que encontrar una salida, pero no me di cuenta de que alguien más nos estaba observando. Desde la ventana del segundo piso, en la oscuridad de la casa, Ignacio nos miraba, y su expresión era imposible de descifrar. La puerta de mi habitación estaba cerrada con seguro, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Había pasado toda la noche en vela, con la mirada fija en la ventana, escuchando el más mínimo sonido en la casa. Algo en la forma en que Ignacio nos había mirado desde la oscuridad del segundo piso me había dejado en claro que había visto demasiado, y yo no sabía qué haría con esa información. Al amanecer, un golpe seco en la puerta me hizo dar un salto en la cama. Valeria, la voz de Ignacio sonó firme pero calmada. «Baja a desayunar». No era una petición, era una orden. Mi garganta estaba seca cuando giré la perilla y lo vi de pie frente a mí, vestido impecablemente con su traje de siempre, pero sus ojos estaban fríos. «Tienes 10 minutos» y se fue. El mensaje era claro, no había escapatoria. El comedor estaba en completo silencio cuando entré. ¿Camila? Su hija menor estaba distraída con su teléfono, como siempre. Ignacio tomaba café con absoluta tranquilidad, pero Esteban... Él no levantó la mirada de su plato. Sabía que esto era por lo que pasó anoche. Me senté con la espalda rígida, esperando que Ignacio hablara. Y lo hizo. «¿Paseaste anoche?» El aire se congeló. Mi mano se tensó sobre la servilleta. No podía dormir. Ignacio asintió, revolviendo el azúcar en su taza. «Lo entiendo. La casa es grande. Y cuando uno tiene preguntas, a veces es difícil descansar». Su mirada se levantó lentamente, clavándose en la mía. Mi respiración se volvió pesada. «¿Ocurre algo, Valeria?» Quería gritar. Quería decirle que sabía la verdad, que sabía que mi matrimonio no era más que un juego para él, que había visto la carpeta. Pero si hacía eso, si le demostraba que sabía demasiado, perdía. Así que hice lo único que podía hacer. Sonreí. «No, Ignacio, no ocurre nada». Su mirada se quedó en la mía unos segundos más, y luego sonrió también. Me alegra escuchar eso, pero no me creyó. Lo supe porque al terminar el desayuno, cuando volví a mi habitación, algo había cambiado. Mi puerta ya no tenía seguro, y mi teléfono había desaparecido. Revisé cada rincón de la habitación, los cajones, debajo de la cama, incluso en el baño, pero no estaba. No fue un descuido. Alguien lo había tomado. Alguien quería que no tuviera contacto con nadie fuera de esta casa. Mi corazón latía con fuerza cuando salí al pasillo. La mansión estaba en un silencio opresivo, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Ignacio estaba dejando claro quién tenía el control. No podía permitirlo. Bajé las escaleras con pasos rápidos y me dirigí directo a su estudio. La puerta estaba cerrada. Giré la perilla. Bloqueada. Maldita sea. Me di la vuelta, tratando de pensar. Ignacio era meticuloso. Si había tomado mi teléfono, no lo tendría en cualquier lugar.
Pero entonces escuché algo, una voz. Provenía del otro lado del pasillo. Me acerqué lentamente, pegándome a la pared. Era Ignacio, y no estaba solo. No me importa cuánto cueste, su voz era baja, pero firme. Quiero que se haga esta misma semana. Fruncí el ceño. No puedes saberlo, no todavía. El aire en mis pulmones se volvió pesado. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tenía que pasar esta semana? Me acerqué un poco más, intentando escuchar. Pero entonces una mano se cerró sobre mi muñeca. Me giré de golpe. Esteban. Me llevó fuera del pasillo en silencio, sin soltarme, hasta que estuvimos en una parte de la casa donde nadie más podía escucharnos. «¿Qué demonios estás haciendo?», murmuró con furia. «Ignacio está planeando algo. Siempre está planeando algo. No, esto es diferente. Dijo que quería que se hiciera esta misma semana y que yo no debía saberlo». Esteban apretó la mandíbula. No parecía sorprendido. Parecía frustrado. «No puedes estar metiéndote en esto, Valeria». «No tengo opción». Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. «No entiendes con quién estás jugando. Entonces dime». Se quedó en silencio. Pero luego su mirada cambió y dijo algo que me heló la sangre. «¿Recuerdas lo que te dije sobre las mujeres que vinieron antes que tú?» Mi estómago se hundió. «¿Qué pasa con ellas?» Esteban respiró hondo, como si estuviera preparándose para algo. «Mi madre desapareció de la noche a la mañana, y antes de ella hubo otra mujer que se casó con Ignacio. También desapareció. Mis manos se enfriaron. ¿Quieres decir qué?» Él asintió. «Nunca encontraron rastro de ellas». El pasillo se sintió más estrecho, el aire más pesado. Y entonces Esteban me miró a los ojos y dijo lo que ya temía. Tienes que salir de esta casa. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después, porque en ese momento, antes de que pudiera responder, una voz resonó detrás de nosotros. Fría, controlada. Salir de la casa, nos giramos al mismo tiempo. Ignacio estaba de pie al final del pasillo, mirándonos, escuchándolo todo. «¿Salir de la casa?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, pero su mirada era hielo. Ignacio estaba de pie al final del pasillo, las manos en los bolsillos, con la expresión de alguien que acaba de confirmar una sospecha. Mi cuerpo se tensó. Esteban tampoco se movió. Por un momento nadie habló, y entonces Ignacio sonrió. «Me sorprende que pienses que eso es una opción, Valeria». Su tono era ligero, casi divertido, como si estuviéramos hablando de algo trivial. Pero yo sabía mejor. «No sé de qué estás hablando», intenté mantener mi voz firme. «No mientas. No me gusta que me mientan». Sus ojos pasaron de mí a Esteban, luego de vuelta a mí. «¿Desde cuándo planean esto?» Mi pulso era un tambor en mis oídos. «No estamos planeando nada». Ignacio inclinó la cabeza levemente, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. «Es curioso», continuó, sin perder la calma, «porque hace unas semanas eras una joven obediente, dispuesta a aceptar su destino. Y ahora se acercó un paso. Ahora pareces creer que tienes derecho a cuestionarlo». Mis manos se cerraron en puños. «No soy un objeto, Ignacio». Él sonrió. «Eso es exactamente lo que eres». La rabia subió como fuego en mi garganta. Pero antes de que pudiera responder, Ignacio sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Mi teléfono. La pantalla estaba encendida, con un mensaje abierto. Mi estómago se hundió. Esteban lo vio al mismo tiempo que yo. El mensaje era suyo. «Tienes que salir de esta casa». Ignacio nos observó disfrutando el mal momento. «¿Qué vamos a hacer con esto, Esteban?» El silencio se volvió insoportable. Esteban apretó la mandíbula. «Déjala ir». Ignacio soltó una carcajada. «¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces te arriesgas demasiado». Ignacio lo miró con interés, como si estuviera analizando sus palabras. «¿A qué te refieres?» Esteban dio un paso al frente. «No puedes hacerle lo mismo que a las otras. No ahora. No después de todo lo que ha pasado». Ignacio no respondió de inmediato. Luego, lentamente suspiró. «Tienes razón». Mi respiración se detuvo, pero entonces Ignacio se giró y me miró directamente. «Pero tampoco puedo dejar que simplemente se vaya». Su expresión era pura estrategia. «Así que hagamos un trato, Valeria». Mis labios estaban secos. «¿Qué trato?» Se acercó un paso más. «Si realmente quieres irte, demuéstramelo». Su sonrisa se ensanchó. «Déjame ver si mereces salir». El mundo pareció cerrarse sobre mí. «¿Qué quieres decir?» «Juguemos». Su tono era ligero, como si habláramos de una apuesta sin importancia. «Si ganas, te irás. Si pierdes, te quedarás». Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no aceptara, pero si me negaba, sabía lo que pasaría. Así que respiré hondo, levanté la barbilla y lo miré a los ojos. «Bien. ¿Bien qué?» «Jugaré». Ignacio sonrió.
Me alegra escuchar eso. Y así la última parte de su plan comenzaba. Solo que esta vez yo también tenía un plan. Ignacio sonrió, satisfecho. Entonces, juguemos. Su tono era ligero, casi divertido. Lo sabía, esto no era un simple juego, era una trampa. Esteban seguía en silencio. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos clavados en su padre. Yo, en cambio, sentía algo diferente. No miedo, no rabia, sino determinación. Porque lo que Ignacio no sabía es que esta vez yo también estaba lista para jugar. ¿Y cuáles son las reglas?, pregunté, manteniendo mi voz firme. Ignacio se inclinó ligeramente hacia adelante. Es simple. Si logras demostrarme que realmente mereces salir de esta casa, lo harás. ¿Y qué significa demostrarlo? Él sonrió, disfrutando cada segundo de la tensión. Sorpréndeme. El silencio que siguió fue insoportable, pero yo ya tenía mi respuesta. Tomé aire y hablé con claridad. Muy bien. Mi prueba es esta. Déjame salir ahora mismo y te demostraré que jamás volverás a verme. Ignacio se quedó en silencio. Por primera vez vi algo en su mirada que no había visto antes. Duda. No porque estuviera considerando mi propuesta, sino porque no esperaba que yo le diera la vuelta a su propio juego. Interesante, dijo entrelazando los dedos. Pero dime, Valeria, si realmente querías irte, ¿por qué no huiste cuando tuviste oportunidad? Porque nunca tuve una verdadera oportunidad. Ignacio dejó escapar una leve risa. Exacto, su expresión se endureció. Porque yo no te dejé tenerla. El mensaje era claro. Él siempre tuvo el control, pero no esta vez. Miré a Esteban. Él tenía poder en esta casa. No tanto como su padre, pero sí lo suficiente como para hacer la diferencia. Y lo supe. Esta era mi única carta. Esteban, dime la verdad. Se tensó. ¿Qué verdad? ¿Qué les pasó a las otras mujeres? Su expresión cambió. Ignacio también se quedó quieto. Ese silencio lo dijo todo. Dilo, insistí. No es tan simple, Valeria. ¿No? Entonces, ¿por qué nunca nadie supo de ellas? ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro? El ambiente en la habitación se volvió espeso. Ignacio me observaba con atención, esperando. Esteban apretó la mandíbula. Y luego habló, porque mi padre se aseguró de que nadie volviera a saber de ellas. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Qué significa eso? Ignacio no parecía molesto. De hecho, parecía entretenido. Significa exactamente lo que estás pensando. Las piezas se encajaron. Mi respiración se volvió errática. Yo no puedo ser la siguiente. Ignacio inclinó la cabeza. Eso depende de ti. Y entonces, sin previo aviso, me puse de pie. Esteban me miró, confundido. Ignacio entrecerró los ojos. Yo caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, y cuando mi mano tocó la perilla, solté la última carta. Si no me dejas ir, Ignacio, voy a asegurarme de que el mundo sepa quién eres realmente. No vi su reacción. Solo abrí la puerta y salí. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Sabía que me observaban, que Ignacio estaba calculando cada posibilidad, cada escenario. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero eso no importaba, porque esta vez había ganado. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.